Muy buenos días. Hoy vamos a iniciar nuestra serie de metabolismo de carbohidratos y en el primer episodio trataremos los temas de generalidades y estructura. Los objetivos de este video serán comprender las funciones de los carbohidratos y entender sus estructuras. Bueno, lo primero que podríamos decir de los carbohidratos es que constituyen la mayor parte de la materia orgánica de la naturaleza. Cada año, a través de la fotosíntesis, se convierten más de 100.000 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono y de agua en celulosa. Además, ciertos carbohidratos, como el almidón, son el alimento básico en la mayor parte del mundo, y la oxidación de los carbohidratos es la vía central de producción de energía en la mayoría de las células. Con estos datos podemos ver la gran importancia que tienen los carbohidratos. Y estos son biomoléculas polifuncionales. Por ejemplo, pueden utilizarse como depósitos de energía. Y estos depósitos de energía se pueden generar tanto en las células vegetales en forma de almidón, que están compuestos por amilopectina y amilasa, que son otros polisacáridos que vamos a profundizar en estos términos más adelante, y en células animales estos depósitos de energía se encuentran en forma de glucógeno. El glucógeno es muy importante como productor de energía en los momentos de ayuno, y por eso el glucógeno será protagonista en uno de nuestros capítulos cuando hablemos de la formación y de la degradación del glucógeno, términos conocidos como glucogenogénesis y glucogenólisis. Los carbohidratos también sirven como intermediarios metabólicos. La glucosa, el glisaraldehído, la dihidroxiacetona y la fructosa, entre otros carbohidratos, sirven como base para la formación de otros compuestos, ya sean estos glúcidos o no glúcidos, como por ejemplo ácidos grasos. Y también los carbohidratos pueden usarse en diferentes vías metabólicas, por lo cual también estos conceptos los iremos profundizando en los posteriores videos concernientes a esta serie. Los carbohidratos también sirven como elementos estructurales, formando parte de la pared celular de los vegetales en forma de celulosa. Esto es lo que les limita la locomoción a las plantas, y en algunas células procariotas hacen parte de la pared celular. De hecho, los carbohidratos son los principales componentes de las paredes celulares de las bacterias. Los carbohidratos también se pueden unir a otros compuestos, ya sean estos proteínas, formando las glucoproteínas, o ácidos grasos, formando los glucopéptidos. Cuando los carbohidratos se unen a este tipo de compuestos, a otro tipo de biomoléculas, se les llama glucoconjugados, y son moléculas muy importantes en la funcionalidad de las células y, y para la funcionalidad óptima de diferentes organismos. Por ejemplo, en los animales hay unas glicoproteínas que se encuentran ubicadas en las membranas celulares de los leucocitos. Cuando hay alguna alteración fuera de la circulación, esas glicoproteínas se unen a unas integrinas, a otras proteínas que se encuentran en los vasos sanguíneos, y así es como ellos disminuyen la velocidad con la cual iban en esa corriente sanguínea, disminuyen la velocidad y de esa manera logran hacer la diapéresis, que es la salida de la circulación hacia los tejidos donde se encuentra la alteración. Estos temas de sistema inmune también los iremos tocando y los estaremos conversando en posteriores videos en este canal. Y cuando los carbohidratos se unen a los ácidos grasos, pueden formar moléculas importantes como por ejemplo los antibióticos. Muchos antibióticos naturales
están formados por carbohidratos y por ácidos grasos, que esta es la cadena. Esta es la cadena de carbohidratos y acá inicia la cadena de ácidos grasos. Y de esa manera logra interactuar con las membranas celulares de los microorganismos a los cuales va a afectar estos compuestos. Entonces, estos son diferentes funciones que tienen los carbohidratos y es solo un ejemplo, porque en realidad son unas moléculas diversas en cuanto a su estructura y también en cuanto a sus funciones. Esto solamente fue un abrebocas para que podamos ver la importancia que tienen los carbohidratos en diferentes tipos de células. Bueno, entonces nuestro segundo tema es conversar sobre la estructura de los carbohidratos. Los carbohidratos se pueden dividir básicamente en tres clases: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son las menores unidades de carbohidratos que se pueden encontrar en la naturaleza. Es decir, cuando un monosacárido se hidroliza, se rompe ese monosacárido, ya no se forma un carbohidrato más pequeño, porque esta es la menor unidad que existe de carbohidratos. Y como lo vamos a ver más adelante, pueden variar en tamaño. Pueden ser de 3, de 4, de 5, de 6 carbonos, pero una vez se hidrolizan no se convierten en otro. Están los oligosacáridos. Los oligosacáridos ya es cuando distintos monosacáridos se unen a través del enlace glicosídico, y en diferentes artículos se habla que un oligosacárido es cuando hay hasta 20 monosacáridos unidos. Sí, entonces hasta 20 monosacáridos unidos se les denomina oligosacáridos. Va a ser muy común que los monosacáridos y disacáridos como el nombre lo dice, son 2 monosacáridos, trisacáridos son 3 monosacáridos, tetrasacáridos son 4. Entonces va a ser muy común que disacáridos y monosacáridos tenga su terminación en osa. Por ejemplo, glucosa, fructosa, o cuando ya hablamos de monosacáridos, sacarosa, como es este caso, o lactosa, tienen esas terminaciones en osa. Algo también frecuente es que cuando los oligosacáridos son de 3 monosacáridos o más, van a estar casi siempre unidos a otros compuestos formando glucoconjugados, como se mencionó anteriormente. Y la otra clase de carbohidrato son los polisacáridos. Estos son cuando más de 20 monosacáridos se unen a través del enlace glicosídico y pueden ser cientos o incluso miles de monosacáridos unidos, formando el almidón que mencionamos anteriormente, la celulosa, el glucógeno. Entonces son más de 20 monosacáridos unidos y formando distintas estructuras, teniendo distintas funciones en la naturaleza. Ahora, cuando hablamos de la definición de carbohidrato, debemos decir, una definición estructural, debemos decir que los carbohidratos son polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. Es decir, están conformados por un grupo aldehído o por un grupo cetona, como lo vemos acá, y están formados por varios grupos hidroxilos. Acá tenemos diferentes OHs, ¿cierto? Y allí el nombre de polihidroxialdehído o polihidroxicetonas. Y estos hidroxilos están unidos a un esqueleto de carbono. Entonces acá tenemos el esqueleto de carbono, que pueden ser de 3 carbonos, de 4, de 5, en este caso de 6 carbonos, tanto cuando está en los grupos aldehídos o cuando están los grupos cetona. Aquí tenemos los diferentes números de carbonos que pueden haber en los monosacáridos. Ahora, como podemos ver, esta es una estructura
relativamente sencilla. ¿En qué difiere? Es en el número de carbonos y en la ubicación de estos grupos hidroxilos. Pueden estar en la izquierda o en la derecha, lo cual les va a dar diferentes características químicas y físicas y por lo tanto funcionales, y por esa misma razón tienen los diferentes nombres. Acá un ejemplo de ello, aquí tenemos por ejemplo el grupo de aldehídos. Entonces acá tenemos con 3 carbonos, que es el gliceraldehído, o de 4 carbonos, que sería la eritrosa o la treosa, y aquí ya hay monosacáridos aldehídos de 5 carbonos. Por ejemplo, aquí está la ribosa. Este es el carbohidrato que forma el RNA, el ácido ribonucleico, es este de acá. Y el DNA, el ácido desoxirribonucleico, es desoxi porque en el carbono 2 le falta este OH. Entonces, cuando le falta este OH, es el carbohidrato que forma el DNA, y cuando lo tiene, que es la 2-desoxirribosa, y cuando lo tiene el OH, forma la ribosa, que es el carbohidrato que forma el RNA. Y hay otros monosacáridos de 5 carbonos, como la arabinosa, la silosa y la lixosa. Y también están los monosacáridos aldehídos de 6 carbonos, donde se encuentra el más común de la naturaleza, que es la glucosa. Entonces, cuando vemos estos monosacáridos que tienen la misma cantidad de carbonos, en realidad es la misma estructura, solamente difieren es en la ubicación de estos grupos hidroxilos. Por ejemplo, la alosa los tiene todos al lado derecho, mientras que la altrosa tiene el OH del segundo carbono al lado izquierdo, y la glucosa tiene el OH del tercer carbono al lado izquierdo, y así con los diferentes monosacáridos, sea de 6 carbonos o de 5 carbonos. La ribosa los tiene todos al lado derecho, mientras que la arabinosa lo tiene, el OH del segundo carbono lo tiene al lado izquierdo, por ejemplo. Con los polihidroxicetonas va a pasar lo mismo. Aquí tenemos las cetonas, acá tenemos los monosacáridos de 3 carbonos, acá el grupo funcional, acá tenemos el de 4 carbonos como la eritrolosa, de 5 carbonos, y acá están los monosacáridos de grupo funcional cetona con 6 carbonos. Entonces también es lo mismo, por ejemplo aquí tenemos la cicosa, que tiene todos los OH al lado derecho, y si se compara con la fructosa tiene el OH del carbono 3, lo tiene al lado izquierdo. Entonces en realidad son estructuras muy sencillas, simples, donde el único cambio es en el número de carbonos y en la cantidad y en la ubicación, perdón, de los hidroxilos. Estos hidroxilos, cuya definición lo mencionamos ahora, polihidroxi, es lo que le va a dar la característica de hidrofílicos a los carbohidratos, y de allí que se puedan transportar libremente en la sangre, y por tal razón sea nuestra primera fuente de energía. Entonces, basándonos en la cantidad de carbonos y en el grupo funcional, estos carbohidratos pueden tener algunos nombres generales. Por ejemplo, si el grupo funcional es un aldehído y está conformado por 3 carbonos, se les puede llamar aldotriosas a ese grupo de monosacáridos. Si tienen 4 carbonos, aldotetrosas. Si tienen 5 carbonos, aldopentosas. Si tienen 6 carbonos, aldohexosas. Y si el grupo funcional son las cetosas, entonces si tienen 3 carbonos serían cetotriosas, 4 carbonos cetotetrosas, con 5 carbonos cetopentosas y con 6 carbonos cetohexosas. Ahora, dentro de estos
monosacáridos, como lo mencioné ahora, los OH pueden estar a la derecha o a la izquierda. Esto va a generar los estereoisómeros. Entonces acá tenemos, por ejemplo, este gliceraldehído, que es el monosacárido de grupo aldehído de 3 carbonos. Este OH, en este caso, se encuentra al lado derecho. Cuando se encuentra al lado derecho, se le va a llamar D-gliceraldehído. Pero cuando ese OH se encuentra al lado izquierdo, se le denominará L-gliceraldehído. Acá es muy claro verlo pues en esta proyección de Fischer, que es esta proyección lineal. Cuando sucede con un monosacárido de 3 carbonos, es relativamente fácil decir si es D o es L. Es D cuando el OH está en el lado derecho, L cuando está en el lado izquierdo. Pero ¿qué pasa cuando hay distintos OHs en un monosacárido? Como en el caso acá de la glucosa, si estamos hablando de aldehídos, o en el caso de la fructosa, si estamos hablando de cetosas. ¿Cuál es el OH que nos indica si el monosacárido es D o es L? Y para llegar a eso, entonces, primero tenemos que saber cuántos carbonos quirales se encuentran en estos monosacáridos, porque acá es muy fácil saber que este es el carbono quiral que se encuentra en este gliceraldehído, y dependiendo de la ubicación del OH de este carbono quiral, va a ser el nombre, va a ser la configuración del monosacárido, D o L. Pero en estas estructuras, ¿cuántos carbonos quirales tenemos? Yo les voy a dar un tiempo para que piensen, unos cuantos segunditos, ¿cuántos carbonos quirales hay acá? ¿Y cuántos carbonos quirales hay acá? Entonces, primero, acá este carbono 2 sería un carbono quiral, porque tiene 4 sustituyentes distintos. Por un lado está el OH, por el otro lado está toda esta figura del grupo aldehído, por este lado está el hidrógeno y por este otro lado está todo este esqueleto. ¿Cierto? Esto es un carbono quiral, pero este carbono 2 es otro carbono quiral, porque por un lado tiene hidrógeno, por el otro lado tiene un grupo hidroxilo, acá arriba tiene toda esta estructura, el grupo aldehído más este carbono 2, y hacia abajo tiene otra estructura distinta, tiene 4 sustituyentes diferentes, igual que este carbono 4, también tiene este sustituyente por acá, este hidroxilo acá, el hidrógeno y este otro sustituyente acá. Y este carbono 5 también es un carbono quiral. Veámoslo con la fructosa. Con la fructosa, este carbono 1 no es un carbono quiral porque tiene 2 sustituyentes iguales. Luego llegamos al grupo funcional, que no sería un carbono quiral porque solamente tiene 3 sustituyentes, al igual que el aldehído, solamente tiene 3 sustituyentes. Y el carbono 3, ya este sí sería un carbono quiral. Por un lado está el OH, por el otro lado el hidrógeno, por acá tiene toda esta estructura unida y por acá tiene toda esta estructura unida también. El siguiente carbono que le continúa también es quiral, esta estructura OH, este hidrógeno, toda esta estructura de este lado y esto acá también. Y el carbono 5 también es quiral. Entonces hay distintos carbones quirales cuando hay más de 3 carbonos dentro de un monosacárido. Si tiene 4, si tiene 5, si tiene 6, hay más de un carbono quiral. Ya sabiendo esto, ¿cuál es el carbono quiral que indicaría el estereoisómero del monosacárido? ¿Cuál es el carbono quiral cuya ubicación del OH va a indicar si el monosacárido es D o es L? Entonces, siempre va a ser el carbono quiral más alejado del grupo funcional. Es decir, acá por ejemplo, este monosacárido
el carbono quiral más alejado del grupo funcional es el carbono 5. Recordemos que este último carbono no es quiral ni acá porque tiene dos hidrógenos unidos. Entonces el carbono quiral más alejado del grupo funcional es el carbono 5. Según donde esté la ubicación del OH de ese carbono quiral, nos va a indicar la configuración del monosacárido. En este caso, esta se llamaría D-glucosa, porque el carbono quiral más alejado del grupo funcional tiene el OH al lado derecho. Y en este caso, el carbono quiral más alejado del grupo funcional también va a ser el carbono 5. Es el más alejado de este grupo funcional. Y el OH está al lado derecho. O sea que este sería la D-fructosa. En otras palabras, siempre el penúltimo carbono, que es carbono quiral, y va a ser siempre el más alejado del grupo funcional, nos va a indicar la configuración del monosacárido. Según la ubicación del OH, ese monosacárido va a ser D o L. Eso para entenderlo en términos fáciles, pero técnicamente hablando, siempre vamos a decir que el carbono quiral más alejado del grupo funcional es el que indica la configuración del monosacárido. ¿Listo, muchachos? Los carbohidratos en solución en líquido tienden a formar estructuras cíclicas y estas estructuras cíclicas son similares a los piranos o a los furanos. El pirano es una estructura cíclica conformada por 5 carbonos y un oxígeno. Y los furanos son unas estructuras cíclicas formadas por 4 carbonos y un oxígeno. Cuando los carbohidratos están en solución, tienden a formar estructuras cíclicas y esas estructuras son similares a estos dos anillos que acabamos de mencionar. Por lo tanto, en la literatura o muchas veces se va a hablar de un monosacárido tipo pirano o un monosacárido tipo furano, pero es por las estructuras cíclicas que semejan cuando están en solución. Ahora, cómo se forman estas estructuras cíclicas? Para eso vamos a iniciar con este ejemplo, que es una aldohexosa. En realidad pues es la glucosa. Y acá vamos a mirar entonces lo primero para empezar a formar estas estructuras cíclicas es enumerar los diferentes carbonos. Tenemos el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el carbono 6. Entonces aquí lo importante es ubicar el carbono quiral que le da el nombre, que le da la configuración al monosacárido, en este caso el carbono 5. Este es el carbono quiral más alejado del grupo funcional. Y aquí lo que va a pasar es que el OH del carbono quiral más alejado del grupo funcional va a interactuar con este grupo funcional. Y lo que se va a dar es que entonces, al interactuar este OH con este grupo aldehído, forma lo que se denomina un enlace hemiacetal. Y lo que se va a dar es que aquí voy a dejar esta estructura tal cual para que ustedes puedan observar los cambios. Lo que se va a dar es que ese hidrógeno, se va a unir al oxígeno del grupo funcional. Siendo así, entonces, este oxígeno quedaría con 3 enlaces, los dos de acá y el enlace con el que está uniendo al hidrógeno. Pero además, este oxígeno de acá queda con un enlace menos. Por lo tanto, esto se tiene que recomponer. Recordemos que el oxígeno puede tener máximo 2 enlaces, el hidrógeno 1 y el carbono 4. Entonces, lo que va a pasar es que primero se va a eliminar este enlace. Al eliminarse este enlace, este oxígeno ya quedó con 2
el hidrógeno queda igual con 1 como estaba, pero este carbono 1 queda tan solo con 3 enlaces. Y este oxígeno tiene 1, le queda faltando un enlace al oxígeno y un enlace al carbono 1. Por lo tanto, ese carbono se comparte con el carbono 1, ese oxígeno se comparte con el carbono 1 y ahí ya todos quedan estables. Este carbono 5 queda con los 4 enlaces, este oxígeno queda con los 2 enlaces, el hidrógeno que antes estaba en el carbono 5 queda con un enlace, este oxígeno que antes era doble enlace, aquí tiene un enlace acá y acá queda el otro enlace con el hidrógeno, y el carbono 1 queda con sus 4 enlaces, 1, 2, 3 y 4. Ahí ya quedaron estables los diferentes átomos. Y así es como se forma el anillo, la forma cíclica. Es decir, aquí, al formarse esta estructura cíclica, se genera otro carbono quiral, que es este carbono 1. Ya tiene 4 sustituyentes distintos. El OH por un lado, el hidrógeno por otro, toda esta estructura por otro lado y un oxígeno por acá. Entonces ya esto es un nuevo carbono quiral que vamos a denominar carbono anomérico. Y en la formación de este carbono anomérico se forma el anillo. Aquí podemos ver los carbonos que están formando la estructura cíclica. Son desde el carbono 1 al carbono 5, son los que están formando la estructura cíclica. ¿Y cómo vamos a llevar esto entonces a la forma, a la forma cíclica? Entonces, inicialmente son 5 los carbonos que están participando. Recordemos que el anillo pirano está conformado por 5 carbonos y un oxígeno. Entonces, aquí están los 5 carbonos y está el oxígeno. Entonces esto va a ser una estructura tipo pirano. Entonces inicialmente vamos a ubicar los carbonos. Entonces el carbono 1 siempre se va a ubicar al lado derecho. El carbono 2 se va a dibujar en la parte de abajo, pero recordemos que esto en la naturaleza es una estructura tridimensional. Entonces, más que abajo, lo que pasa con este carbono 2 es que está más cerca a ustedes. Ustedes que lo están viendo en la pantalla, este carbono 2 es como si se saliera de la pantalla hacia ustedes, viéndolo tridimensionalmente, ¿cierto? El carbono 3, solo que aquí pues lo dibujamos en la parte de abajo. El carbono 3 está a la misma altura del carbono 2, por lo tanto también se dibuja abajo, pero en la estructura tridimensional también está como salido de la pantalla acercándose a ustedes. Al nivel del carbono 1 se ubica el carbono 4 y por detrás de el carbono 4 y el carbono 1 es como si se extendiera por detrás de la pantalla, alejándose de ustedes, está el carbono 5. Solo que en este plano que estamos acá dibujándolo, donde es de 2 dimensiones, lo vamos a colocar en la parte de arriba, ¿cierto? Entonces aquí está carbono 1, 2, 3, 4, 5, aquí están ubicados, ¿cierto? Y vamos a empezar a hacer los enlaces. El carbono 1 está unido al carbono 2, el carbono 2 está unido al carbono 3, el carbono 3 está unido al carbono 4 y el carbono 4 está unido al carbono 5. Ahora, este carbono 5 también está unido al oxígeno. Entonces, el oxígeno lo vamos a dibujar a la misma altura del carbono. Este oxígeno lo vamos a dibujar a la misma altura del carbono 5. Y vamos a generar el enlace. El carbono 5 está unido al oxígeno y ese oxígeno también está unido al carbono 1. Ahí está, ¿cierto? Y entonces vamos a continuar con los hidroxilos. Entonces, los hidroxilos que están, o más bien, los átomos que están al lado derecho siempre se van a dibujar en la parte de abajo. Y los átomos que estén al lado izquierdo siempre se van a dibujar en la parte de arriba. Empecemos con el OH. Está al lado derecho, se dibuja abajo. El hidrógeno del carbono 3 está al lado derecho, se dibuja hacia abajo. Y el hidroxilo del carbono 4 está en el lado derecho, se dibuja abajo. Sigamos con los átomos del lado izquierdo. El hidrógeno del carbono 2 está al lado izquierdo, se dibuja arriba.
El hidroxilo del carbono 3 está al lado izquierdo, se dibuja arriba, y el hidrógeno del carbono 4 también se dibuja arriba. Ahora nos falta este carbono 6. Y acá va a haber un cambio con lo que habíamos visto anteriormente. Y es que si el monosacárido es de configuración D, este carbono va a ir en la parte de arriba. Pero si es de configuración L, este carbono va a ir en la parte de abajo. Entonces recordemos que este monosacárido era de configuración D, porque tenía el OH del carbono quiral más alejado del grupo funcional al lado derecho. Como es D, este carbono va a ir en la parte de arriba. Allí se coloca el carbono 6 y este carbono 5 estaba unido al carbono 4, que aquí lo tenemos, al oxígeno, que aquí lo tenemos, al carbono 6, que aquí lo tenemos, y falta este H. Como el carbono 6 está arriba, se ubica el hidrógeno, en la parte de abajo. ¿Qué nos falta? Nos faltan los átomos del carbono anomérico. Y la ubicación de este OH también nos va a indicar otra nueva configuración, distinta a D o distinta a L. Cuando el OH se ubica en la parte de abajo, se va a llamar la forma alfa. Entonces, este carbohidrato es, por ejemplo, un alfa por la ubicación del OH, D por la ubicación del OH del carbono quiral más alejado, glucopironasa, porque es una glucosa y porque tiene un anillo y porque forma un anillo en forma de piranosa. Entonces, alfa de glucopiranosa. Ahora, si ese OH del carbono 1, del carbono anomérico, se ubica en la parte de arriba, la configuración sería beta. Y este monosacárido se llamaría beta de glucopiranosa. Cuando se ubica el OH en la parte de abajo y en la parte de arriba, en la naturaleza, esa configuración de ese carbono anomérico se intercambia constantemente. En solución podemos encontrar, lo que se habla en la literatura, es que se puede encontrar un 30% del monosacárido en forma beta y un 70% en forma alfa, pero constantemente están cambiando los distintos monosacáridos esa configuración. Así que eso va a depender mucho del pH y de la consistencia de las soluciones en las cuales estén los carbohidratos. Así fue como se forman las estructuras cíclicas de los aldehídos. Ahora miremos la estructura cíclica de una cetona, de una cetosa. Entonces acá tenemos la fructosa, que es de 6 carbonos. Lo primero es enumerar los carbonos. Ahí están los 6 carbonos y es exactamente igual como lo hicimos con el monosacárido anterior. El OH del carbono quiral más alejado del grupo funcional va a interactuar con este grupo funcional. Entonces lo que va a pasar es que este OH va a interactuar con el grupo funcional. ¿Y cómo se da eso? A través de un enlace. Cuando interactúan este OH con esta cetona, lo que se forma es un enlace hemicetal. ¿Listo? Y ahora aquí tenemos la misma estructura. Igualmente voy a dejar esta estructura acá para que tengan en cuenta la configuración inicial. Entonces acá tenemos que este hidrógeno va a formar un enlace con el oxígeno del grupo funcional. Por lo tanto, este oxígeno queda con 3 enlaces, los dos con el carbono y el enlace que está formando con el hidrógeno, y este oxígeno solamente queda con este enlace. Lo que pasa entonces acá es que se pierde este doble enlace. De esta manera ya este oxígeno queda estable, queda con sus 2 enlaces, pero este carbono 2 queda con 3 enlaces. Y este oxígeno tiene 1. Lo que se va a hacer es compartir ese oxígeno entre el carbono 5
y el carbono 2. De esta manera, todos los átomos quedan estables y se conforma este nuevo carbono anomérico. Tiene este sustituyente, este hidroxilo, este otro sustituyente, este otro acá abajo y este oxígeno. Tiene 4 sustituyentes distintos. Se genera un nuevo carbono anomérico y entre ese carbono anomérico y el carbono 5 se está formando el anillo. Así que el anillo en este monosacárido se está formando por 1, 2, 3, 4 carbonos. Recuerdan que el anterior se formaba por 5 carbonos. Bueno, este se forma por 4 carbonos. Y si se forma por 4 carbonos, va a formar una estructura tipo furanosa. Entonces, ¿cómo lo vamos a dibujar? Igualmente, iniciamos con el carbono 2, es el que está formando el anillo, al lado derecho. Luego se ubica abajo, en este plano de 2 dimensiones, el carbono 3, pero en la estructura, en la naturaleza, en la estructura tridimensional, recordemos que este carbono 3 sale de la pantalla acercándose a ustedes. Luego está el carbono 4 que está a la misma altura del carbono 3 y el carbono 5 está a la misma altura del carbono 2. Hacemos los enlaces, el carbono 2 está unido al carbono 3, el carbono 3 está unido al carbono 4, el carbono 4 está unido al carbono 5 y este carbono 5 está unido al oxígeno. Entonces ubicamos el oxígeno arriba y ese oxígeno está unido al carbono 2. Ahí ubicamos también el carbono 2. Empecemos con los sustituyentes de cada carbono. Entonces el carbono 3 tiene el hidrógeno en la parte derecha, se ubica abajo. El carbono 4 tiene el OH en la parte derecha, se ubica abajo. Y el carbono 3 tiene el OH en la parte izquierda, arriba. Carbono 4 tiene el hidrógeno en la parte izquierda, también se ubica arriba. Ahora, este carbono 5, aparte de estar unido al oxígeno, también está unido a este carbono 6 y a este hidrógeno. Y al igual que lo vimos en el monosacárido anterior, si el monosacárido es D, este carbono irá arriba, este carbono 6 irá arriba. Si es L, irá abajo. Entonces, como es D, esto era una D cetohexosa, el carbono 6 va arriba y el hidrógeno va abajo. Y nos faltan los sustituyentes de este carbono, 2, el carbono anomérico. Entonces va a ser igual, si el OH puede ir abajo, y si va abajo, el carbono 1 iría arriba. Y si el OH está abajo, sería igualmente forma alfa. Entonces, esto se llamaría una alfa de fructofuranosa o alfa de cetohexosa, ¿cierto? Y si el OH está en la parte de arriba, sería configuración beta. Beta de fructofuranosa o beta de cetohexosa. Listo. Ahora, es muy importante este cuadro que lo tengan en cuenta porque si una aldosa tiene 3 carbonos, nunca va a formar una estructura cíclica por la configuración estequiométrica. Allí nunca va a poder formar esa estructura cerrada. Si tiene 4 carbonos, tampoco va a poder formar la estructura cerrada. Ahora, si tiene 5 carbonos, van a participar 4 carbonos del anillo. Entonces van a formar un anillo tipo furanosa. Y si tiene 6, como fue el ejemplo, van a participar 5 carbonos de la estructura. Entonces van a formar un anillo tipo piranosa. Y si son cetosas, entonces, si tiene 3 carbonos, estructura abierta, 4 y 5, estructura abierta. Si tiene 6 carbonos, como el que acabamos de ver con la fructosa, formaría un anillo tipo furanosa porque son 4 los carbonos que están participando de la estructura cíclica. ¿Cierto? Entonces, ya después de haber visto esta parte de las estructuras, podemos entrar a mirar la parte de los enlaces glicosídicos. Recordemos que los enlaces glicosídicos es la manera como los monosacáridos se unen entre sí, formando oligosacáridos o
polisacáridos. Entonces acá tenemos un ejemplo donde hay dos glucosas. En estas glucosas entonces el OH de este carbono anomérico va a formar un enlace con el carbono 4, con el grupo hidroxilo del carbono 4. Entonces lo que va a pasar es que el OH del carbono anomérico con el hidrógeno del carbono 4 se forma una molécula de agua, H2O, y se genera un proceso de deshidratación. De esa manera entonces este oxígeno quedó con un enlace y este carbono quedó con 3 enlaces. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Ese oxígeno se comparte entre el carbono 1 y el carbono 4. De esta manera este carbono queda con 4 enlaces y este carbono y este oxígeno, perdón, queda con 2 enlaces. Y este es el enlace glicosídico. Ahora, este enlace glicosídico se dio entre el carbono 1 y el carbono 4. Y la configuración inicial, recordemos que ese OH estaba en la parte de abajo, estaba en la configuración alfa, ¿se acuerdan? Entonces, por lo tanto, esto es un enlace glicosídico alfa 1,4. Y cuando se unen dos glucosas en un enlace glicosídico alfa 1,4, forma el disacárido maltosa. Ahora, las mismas dos glucosas, pero ya esta vez esta con configuración beta, pueden unirse, inclusive también con los carbonos 1 y con el carbono 4. Se une formando la molécula de agua, el proceso de deshidratación, y formaría el mismo enlace 1,4, pero ya no sería alfa, sería beta. Entonces sería un enlace beta 1,4. Y por este cambio en el tipo de enlace, en la configuración del enlace, ya no va a ser el disacárido maltosa, sino que va a ser el disacárido celodiosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tipo de enlace y la configuración de ese enlace son muy importantes para las diferentes estructuras y por tanto las diferentes características físicas y químicas que van a tener estos oligosacáridos o polisacáridos y por tanto van a tener distintos nombres. También pueden haber enlaces, ustedes lo van a ver más adelante, donde haya unión de dos glucosas alfa 1,6 y van a tener otras características y por tanto otros nombres. En estas imágenes podemos ver ejemplos de otros disacáridos, por ejemplo la galactosa y la glucosa unidos en un enlace beta 1,4 formando la lactosa. Acá tenemos la glucosa y la fructosa, como ya se los había mencionado anteriormente, formando en un enlace alfa 1,2 beta la sacarosa, alfa por la glucosa y beta por la fructosa. En estos carbonos se está realizando el enlace glucosídico y la isomaltosa, como se los mencionaba anteriormente, son dos glucosas unidas por un enlace alfa 1,6. Entonces ya dependiendo cómo estos monosacáridos se unen, pueden formar polisacáridos ramificados o sin ramificar y homopolisacáridos o heteropolisacáridos. Empecemos con los homopolisacáridos. Entonces estos se forman cuando se unen entre sí los mismos monosacáridos. Por ejemplo, que estos sean solamente glucosas o que sean solamente galactosas, ¿cierto? También si se unen solamente fructosas, por ejemplo, entonces serían homopolisacáridos, los mismos monosacáridos unidos. Si esos monosacáridos mantienen siempre un mismo enlace, por ejemplo, que este sea el carbono 4 y este sea el carbono 1, acá siempre va a haber un enlace 1,4. Al ser siempre un enlace 1,4 no hay ramificaciones, entonces sería homopolisacárido no ramificado.
Pero si ya se encuentran dos o más tipos de enlaces, por ejemplo, el 1,4 acá y por acá hay otro 1,6, ya empiezan a haber ramificaciones. Por lo tanto, sería un homopolisacárido ramificado. Con los heteropolisacáridos es básicamente lo mismo, solo que los monosacáridos que se unen entre sí a través de los enlaces glicosídicos son distintos. Esta puede ser una galactosa, una glucosa, y aunque estos tienen forma de piranosa, digamos que esta es una fructosa. Entonces, como son distintos monosacáridos, dos o más monosacáridos unidos, ya es un heteropolisacárido. Y si tienen los mismos enlaces, sería no ramificado. Si tienen dos o más tipos de enlaces, sería ramificado. Bueno, muchachos, esta es la bibliografía de la cual tomé tanto las imágenes como la información que les mencioné en este video. Si aprendieron, si les gustó el video, no se les olvide darles el me gusta. Somos una comunidad que estamos iniciando y queremos crecer y queremos aportar en el conocimiento de las ciencias biomédicas. Aquí tenemos nuestros diferentes enlaces para que nos sigan y nos veremos en nuestro próximo episodio de esta serie de metabolismo de carbohidratos. Que estén muy bien, hasta luego.